¿Alguna vez has tenido esa persistente y silenciosa sensación de que estás desperdiciando tu vida? Por más que intentes mantenerte ocupado, rodeado de personas, metas y obligaciones, en el fondo sientes que algo esencial te falta, como si simplemente existieras sin vivir realmente. Quizás has intentado explicarlo como ansiedad. Tal vez un médico lo ha llamado depresión. Y es posible que te hayan recetado algo para silenciar ese malestar. Una pastilla por la mañana, otra por la noche. Y el tiempo pasa adormeciendo lo que deberías estar escuchando con urgencia. Pero ¿y si te dijera que este sufrimiento no es un error? ¿Y si te dijera que no es algo que deba ser suprimido, sino más bien un llamado? Baruch Spinoza, uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, creía que lo que llamamos infelicidad a menudo no es un problema que deba resolverse. Es una señal de que tu vida, tal como es, no sirve a tu verdadera naturaleza. Puede que estés viviendo una rutina que te fue impuesta, un trabajo que te consume, relaciones que drenan tu energía, sueños que ni siquiera son tuyos. Mientras tanto, tu esencia grita por libertad. Pero nadie te enseñó a escuchar ese grito. Al contrario, te enseñaron a silenciarlo, a funcionar, a adaptarte, a no perturbar. Y así te enfermas en silencio mientras el mundo aplaude tu productividad. Aquí es donde entra Spinoza. Para él, la sanación no viene de la negación, sino de la comprensión. No se trata de enmascarar los sentimientos, sino de captar lo que intentan decirte. Porque según la visión de Spinoza, todas las cosas excelentes son tan difíciles como raras. En otras palabras, sufres porque estás viviendo bajo el control de fuerzas externas, en lugar de desde tu propia comprensión. Mientras sigas siendo pasivo ante estas causas externas, seguirás sufriendo. Este video no es para quienes buscan distracción, es para aquellos que están cansados de fingir. Para quienes sienten que se están hundiendo pero aún conservan una chispa de esperanza de que hay un camino. Y lo hay. Pero comienza con la decisión de dejar de huir y empezar a comprender. Comprenderte a ti mismo, comprender el mundo, comprender la verdadera naturaleza de la libertad. Si has llegado hasta aquí, quizás ya te has dado cuenta de que ese vacío que sientes no es debilidad. Es la ausencia de ti mismo en tu propia vida. Y es hora de cambiar eso. ¿Te has sentido perdido durante días, semanas, tal vez meses? Acudes a tus amigos en busca de consejos. Te escuchan durante unos minutos, si es que te escuchan. Hablas de sentirte atrapado, del peso en tu pecho que aparece sin razón aparente, de la constante sensación de estar fuera de lugar, desconectado de tu propia existencia. Asienten, ofrecen algunos consejos rápidos y luego viene el veredicto. Simplemente sé positivo, mantente ocupado, no pienses demasiado en ello. Listo. En unos días o semanas, tu profundo cuestionamiento ha sido reducido a un problema de ánimo. Y lo que era un grito existencial se convierte en solo otra cosa que arreglar con distracciones o pensamiento positivo. Lo que nadie te dice es que este tipo de enfoque no está interesado en tu libertad. Está interesado en tu ajuste. La lógica es simple. Necesitas seguir trabajando, consumiendo, produciendo, manteniendo en marcha los engranajes del sistema. Las distracciones te permiten soportar lo insoportable, y por eso se ofrecen como soluciones. Pero esta solución, como diría Spinoza, es una trampa. Spinoza creía que la mayoría del sufrimiento moderno no surge de un fallo dentro de nosotros, sino de la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Cuando vives según las expectativas de otros, cuando sigues reglas que nunca has cuestionado, cuando aceptas limitaciones que no son reales, tu espíritu comienza a encogerse. Y como no tiene una voz literal, habla a través de sentimientos de vacío y descontento. Pero en lugar de escuchar estos sentimientos, nos enseñan a ignorarlos, a alejar cualquier malestar con distracciones, a volver a la normalidad lo más rápido posible. Pero, ¿qué es esta normalidad? Un trabajo que odias pero no puedes dejar, relaciones que te agotan pero que se ven bien en las redes sociales,
metas vacías, rutinas mecánicas y una constante sensación de que estás sobreviviendo en lugar de vivir. El vacío que sientes no es un fracaso. Es tu verdadera naturaleza diciéndote: esta vida no es tuya, estás viviendo en cautiverio. Y si ignoras esto por demasiado tiempo, la sensación se vuelve más fuerte. Pero el mundo siempre está listo con una nueva distracción, una nueva meta, un nuevo alivio temporal. Y cuanto más te adaptas a este modelo, más te distancias de ti mismo hasta que ya no sientes nada, ni dolor ni alegría. Solo ese entumecimiento crónico que llaman vida adulta. Spinoza advirtió que al tratar el síntoma sin entender su causa, creamos una ilusión de mejora. La persona parece estar mejor por fuera, pero por dentro sigue atrapada. Y a largo plazo, esta división entre lo que realmente se necesita y lo que se vive crea un colapso aún mayor, porque no hay manera de escapar de tu naturaleza para siempre. Exigirá ser escuchada. Esta distracción masiva es reflejo de algo más profundo, una cultura que no sabe cómo lidiar con la necesidad humana de libertad, que teme la verdadera independencia, porque ha perdido el sentido de lo que significa vivir realmente. Para Spinoza, la comprensión era necesaria. Era el comienzo de la libertad. Era el camino hacia lo que él llamaba beatitud. Pero en la sociedad moderna, cualquier cuestionamiento se etiqueta como pensar demasiado. Y al huir de la comprensión, también huimos de la oportunidad de convertirnos en quienes realmente somos. La pregunta que queda es: ¿cuántas personas están siendo silenciadas por soluciones rápidas que simplemente ocultan el problema? ¿Cuántas vidas se están desperdiciando en nombre de encajar? ¿Cuántos viajes hacia la libertad se han interrumpido antes siquiera de comenzar? Para empezar a responder esto, necesitamos mirar qué hay detrás del vacío emocional moderno. Y esto nos lleva al siguiente punto. El entorno en el que vivimos, las estructuras culturales que moldean nuestra identidad y el estilo de vida que a menudo es la verdadera causa de nuestra cautividad. Porque quizás el problema nunca fuiste tú, sino el mundo que te enseñó a vivir encadenado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas sufren emocionalmente incluso cuando están rodeadas de comodidad material, tecnología y supuestas libertades? Nunca hemos tenido tanto acceso a información, entretenimiento y estímulos. Y al mismo tiempo, nunca hemos estado tan desconectados de nuestro verdadero ser. La raíz del sufrimiento psicológico moderno no está solo en la mente. Está en el entorno que nos moldea desde el nacimiento. Baruch Spinoza lo entendió con notable claridad. Para él, el problema no era solo individual. Se trataba de cómo nos relacionamos con la totalidad de la existencia. Vivimos en una sociedad que glorifica la apariencia, pero descuida la esencia, que premia la conformidad, pero ignora la verdadera libertad. Desde temprana edad, se nos forma para seguir un guión, estudiar lo que otros valoran, elegir una carrera segura, ser productivos, consumir, presentar nuestra mejor vida en las redes sociales y ocultar cualquier signo de cuestionamiento. Crecemos aprendiendo a complacer, a competir, a ganar aprobación, pero nadie nos enseña a entender nuestra propia naturaleza, a cuestionar lo que nos dicen, a preguntarnos qué hace que una vida sea verdaderamente libre y valga la pena vivirla. Esta ausencia de libertad no es una coincidencia. Está programada. Hemos sido condicionados a creer que nuestro valor viene de fuera, de la aprobación que ganamos, las cosas que poseemos, el estatus que alcanzamos. Pero Spinoza sabía que esta es una trampa fatal. Porque cuando tu sentido de ti mismo depende de estándares externos, estás viviendo permanentemente en lo que él llamaba cautiverio. Un estado donde eres controlado por fuerzas externas en lugar de por tu propia comprensión. Y ahí es donde el vacío comienza a crecer. Lenta, silenciosamente, se apodera de tu rutina. Cumples con todas las expectativas, marcas todos los elementos de la lista.
pero sigues sintiéndote fuera de lugar. Sientes que estás viviendo la vida de otra persona, que algo está mal, pero no puedes explicar qué. Lo que estás sintiendo no es debilidad, es cautiverio. Cautiverio a lo falso, lo temporal, lo externo. Y este cautiverio, según Spinoza, es lo que alimenta el sufrimiento humano más profundo. Pero la sociedad no quiere que te des cuenta de esto, porque las personas que piensan libremente son más difíciles de controlar. Consumen menos, cuestionan más, siguen su propio camino. Son impredecibles. Están verdaderamente vivas. Y cuando finalmente despiertan, cuando el vacío y la insatisfacción ya no pueden ser ignorados, el sistema responde con distracciones, nunca con la verdad. Spinoza dijo que para sanar, el individuo necesita entender cómo funciona realmente el mundo. Necesitan comprender cómo fueron condicionados, qué se les impuso, qué aceptaron sin cuestionar. Y esta es una tarea exigente porque implica admitir que viviste una vida basada en ideas que no eran tuyas, que te moldeaste según reglas que nunca elegiste, que fuiste limitado por una cultura que teme la verdadera libertad. Pero también es la única salida. Porque solo reconociendo la fuente de tu vacío puedes comenzar el viaje para llenarlo con verdad. Y este viaje tiene un nombre: el camino hacia la libertad a través de la comprensión. El proceso profundo y transformador que Spinoza creía que era el verdadero camino hacia una vida significativa. Llega un momento en la vida en que el vacío ya no puede ser ignorado, cuando la máscara social comienza a pesar demasiado, cuando te das cuenta de que estás viviendo como si solo estuvieras medio vivo, o peor, viviendo la vida de otra persona por completo. Es en este punto de ruptura que, según Baruch Spinoza, comienza el viaje más importante que un ser humano puede emprender: el viaje hacia la verdadera libertad. Pero, ¿qué significa realmente ser libre? Spinoza no hablaba de hacer lo que quieras o escapar de tus responsabilidades. Se refería a un proceso profundo, casi radical, en el que una persona deja de ser controlada por fuerzas externas, por el miedo, la costumbre, las opiniones de otros, y comienza a vivir de acuerdo con su propio entendimiento. En esencia, la libertad es el camino para vivir desde lo que Spinoza llamaba ideas adecuadas, comprensiones claras y completas que provienen de tu propio razonamiento, en lugar de rumores o reacciones emocionales. Es cuando dejas de ser empujado por eventos externos y comienzas a actuar desde tu propio pensamiento claro. Y este proceso no es fácil ni cómodo, todo lo contrario. Requiere que cuestiones todo lo que te han dicho, que examines las creencias que nunca has desafiado, que enfrentes los miedos que siempre has evitado. Lo que Spinoza llamaba ideas inadecuadas, comprensiones confusas y parciales, basadas en rumores y emociones pasivas, se revelan en este punto. Suposiciones incuestionables, creencias heredadas, miedos que limitan, pero nunca fueron examinados. El camino hacia la libertad comienza cuando decides dejar de aceptar estas ideas y empiezas a formar tu propia comprensión adecuada. Pero eso es solo el comienzo. Porque el paso más desafiante hacia la libertad, y quizás el más transformador, es comprender la verdadera naturaleza de la realidad misma. Spinoza creía que todas las cosas son parte de una única sustancia, lo que algunos podrían llamar naturaleza o Dios, y que la libertad viene de entender tu lugar dentro de este todo. La conexión entre todas las cosas, el orden natural, la forma en que todo sigue de la necesidad. Aquellos que piensan que hablan o callan, o hacen cualquier cosa por una decisión libre de la mente, sueñan con los ojos abiertos, escribió. Y mirar la realidad con claridad significa enfrentar el hecho de que mucho de lo que pensabas que era libre elección en realidad estaba determinado por causas que no veías ni entendías. ¿Por qué esto es tan importante? Porque una vez que entiendes las causas de las cosas, incluidas tus propias emociones y reacciones, ganas poder sobre ellas. Dejas de ser víctima de sentimientos misteriosos y comienzas a convertirte en su dueño. Solo es posible vivir una vida verdaderamente libre cuando dejas de luchar contra la realidad y comienzas a entenderla.
La libertad para Spinoza no se trata de tener opciones ilimitadas o sin restricciones. Se trata de entender las conexiones necesarias entre las cosas y actuar desde esa comprensión. Y aquí está la gran revelación. Mientras el mundo dice que necesitas más opciones, más posesiones, más estatus para ser libre, Spinoza dijo que necesitas más comprensión. Ya no perseguir fantasías, sino abrazar la realidad. Ya no reaccionar, sino actuar. La liberación que buscas no está en tener lo que quieras, sino en querer lo que sigue de tu propia naturaleza y comprensión. Este proceso puede ser desafiante, puede ser solitario a veces, pero también es el único que ofrece verdadera libertad en la existencia. Porque cuando comienzas a vivir desde ideas adecuadas, todo cambia. Tus elecciones cambian, tus relaciones cambian, la forma en que manejas las dificultades cambia. El sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad para una mayor comprensión y libertad. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tanta gente vive lejos de este viaje? ¿Por qué tantos permanecen atrapados, repitiendo patrones, evitando el camino hacia la libertad? La respuesta está en la raíz del sufrimiento moderno. La ausencia de significado, una epidemia silenciosa que corroe desde dentro incluso a aquellos que parecen estar bien por fuera. Esto es lo que amenaza con desperdiciar tu vida si no se aborda. Porque quizás tu vacío no es un problema. Quizás es un síntoma de una verdad mucho más profunda. Que tu vida hasta ahora no sirvió a tu verdadera naturaleza. Pero esto puede y debe cambiar. Detente y mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que parecen simplemente existir, no vivir? ¿Cuántas siguen una rutina automática marcada por compromisos vacíos, distracciones superficiales y una fatiga que ningún descanso puede resolver? Baruch Spinoza sabía que este tipo de sufrimiento no era accidental, era estructural. Se trataba de la relación entre el individuo y la realidad misma. Según él, gran parte del sufrimiento psicológico de los humanos modernos proviene de una realización única y profunda. La vida ha perdido su significado porque hemos perdido nuestra libertad. Y no estamos hablando de libertad como hacer lo que quieras o tener opciones ilimitadas. Estamos hablando de la libertad que viene de la comprensión, de vivir de acuerdo con lo que Spinoza llamaba ideas adecuadas, en lugar de ser empujado por fuerzas externas y reacciones emocionales que no entiendes. Spinoza observó que las formas más profundas de infelicidad, ansiedad, vacío, inquietud, a menudo desaparecían cuando el individuo comenzaba a entender las verdaderas causas de las cosas. No cuando se distraían, no cuando acumulaban posesiones, sino cuando desarrollaban claridad. Porque en el fondo, puedes enfrentar casi cualquier dificultad si realmente entiendes sus causas. Pero sin esa comprensión, incluso los placeres más intensos se vuelven huecos, incluso los logros más impresionantes suenan vacíos. Y eso es exactamente lo que estamos experimentando hoy. Una epidemia de confusión. Personas cansadas no solo por demasiadas tareas, sino por falta de comprensión clara. Vidas llenas de actividades pero pobres en significado. Spinoza entendió que los humanos necesitan sentir que están actuando desde su propia naturaleza, no solo reaccionando a la presión externa. Necesitan sentir que su existencia tiene libertad genuina, no solo la ilusión de elección. Sin esto, colapsan internamente. El sufrimiento se convierte en resignación. El alma clama por comprensión, pero todo lo que el mundo ofrece son distracciones. Likes en redes sociales, entretenimiento sin fin, consejos rápidos, trucos de productividad, soluciones milagrosas. Todos intentando llenar un vacío que solo puede llenarse con pensamiento claro y comprensión genuina. Y la verdad es que muchos están viviendo una vida construida sobre ideas inadecuadas, comprensiones confusas y parciales que aceptaron sin cuestionar. Fueron empujados hacia caminos que complacen a otros pero no tienen nada que ver con su propia naturaleza. Eligieron carreras basadas en el estatus más que en el significado. Mantienen relaciones que los debilitan. Viven según reglas que nunca examinaron. Y la mente lo siente.
el corazón colapsa, el espíritu se contrae. No hay remedio para la ausencia de comprensión, porque lo que falta no es solo felicidad, es claridad. No es solo placer, es libertad. Y aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve urgente, porque él no simplemente quería que las personas se sintieran mejor temporalmente, quería que alcanzaran lo que llamaba beatitud, el gozo duradero que viene de entender la realidad claramente y actuar desde esa comprensión. Quería que tuvieran el coraje de decir, esta vida no es libre, y me niego a seguir viviendo en cautiverio. Pero, ¿cómo haces eso? ¿Cómo empiezas a reconstruir la libertad cuando todo a tu alrededor parece diseñado para mantenerte confundido y dependiente? Spinoza tenía una respuesta: el uso disciplinado de la razón para formar ideas adecuadas, comprensiones claras y completas que provienen de tu propio pensamiento en lugar de rumores o reacciones emocionales. Porque es ahí, en el poder de la comprensión clara, donde reside la clave de tu libertad. La mayoría de las personas quieren libertad, pero casi nadie está dispuesto a pagar el precio por ella, porque contrario a lo que a menudo nos dicen, la verdadera libertad no comienza con más opciones o menos restricciones. Comienza con la comprensión, un entendimiento claro de ti mismo, del mundo y de tu lugar dentro de él. Y eso es precisamente lo que Baruch Spinoza nos enseñó. No hay libertad sin ideas adecuadas. Pero, ¿qué son estas ideas adecuadas? Para Spinoza, no eran meras opiniones o creencias. Eran comprensiones claras y completas que provienen de tu propio razonamiento en lugar de rumores o emociones no examinadas. Nuestros impulsos más profundos, nuestro esfuerzo natural, nuestro lugar dentro de la totalidad de la naturaleza. Todo lo que necesitas entender está ahí esperando. ¿Y por qué esto importa? Porque lo que no entiendes comienza a controlar tu vida sin que te des cuenta. Spinoza afirmó claramente que el poder de las causas externas excede con creces nuestro propio poder. Piensas que elegiste libremente tu carrera, pero fuiste guiado por ideas plantadas por otros. Piensas que sabes lo que te hará feliz, pero estás siguiendo un guión escrito por la sociedad. Piensas que tus emociones simplemente te suceden, pero siguen causas que nunca has examinado. Las ideas inadecuadas son como una niebla, oscurecen el mundo y a ti mismo. Te hacen pensar que eres libre cuando en realidad estás siendo controlado por cosas que no entiendes. Por eso se sienten tan desempoderantes, porque te mantienen reaccionando en lugar de actuar, porque mantienen la ilusión de que estás separado del mundo en lugar de ser parte de él, porque ocultan las verdaderas causas de tu felicidad y sufrimiento. Pero aquí está la oportunidad. Es precisamente en la formación de ideas adecuadas donde reside la libertad, porque cuanto más claramente entiendas, más actúas en lugar de reaccionar, más te conviertes en causa en lugar de efecto. Por otro lado, cuanto más confuso sea tu pensamiento, más te verás empujado por fuerzas externas. Spinoza llamó a esta creciente libertad volverse activo, y solo sucede cuando dejas de aceptar lo que te dicen y comienzas a pensar por ti mismo. ¿Cómo hacer esto? A través del razonamiento cuidadoso, cuestionando suposiciones, buscando las causas de tus emociones en lugar de solo sentirlas, viéndote no como separado de la naturaleza, sino como parte de ella, entendiendo que todo sigue de la necesidad, incluidos tus propios sentimientos y reacciones. El camino hacia la libertad no viene solo a través de la lógica, sin embargo. Viene a través de ver conexiones, de entenderte a ti mismo como parte del todo de la naturaleza, a través de lo que Spinoza llamaba el amor intelectual de Dios, una comprensión profunda de la realidad que trae alegría duradera. Y cuando comienzas a pensar de esta manera, algo cambia. Empiezas a ver el mundo con más claridad, a entender tus reacciones, a captar tu lugar en el orden más amplio de las cosas, y sobre todo, a reclamar tu poder.
porque mientras no entiendas lo que te mueve eres un prisionero de las ideas de otros, de miedos inconscientes, de deseos no examinados. Pero cuando persigues valientemente la comprensión, comienzas a liberarte. Ves que la ansiedad que te agarra no es aleatoria, tiene causas que puedes entender. Que el vacío que te acecha no es misterioso. Es una señal de que estás viviendo según ideas inadecuadas. Este proceso exige esfuerzo. Requiere atención, persistencia, honestidad. Requiere que abandones el pensamiento cómodo pero confuso. Pero también es el único camino que lleva a la verdadera libertad. Y es desde esta libertad que reconstruyes tu vida. Ya no como prisionero de las circunstancias, sino como alguien que entiende y, por lo tanto, actúa en lugar de simplemente reaccionar. Ahora que entiendes el papel central de las ideas adecuadas en tu libertad y transformación, hay que hacerse una última pregunta. ¿Qué te impide comenzar este viaje? ¿Por qué tantas personas, incluso conscientes de todo esto, permanecen atrapadas, viviendo en piloto automático, repitiendo los mismos patrones limitados? La respuesta está en el miedo. En el miedo a pensar por ti mismo, en el miedo a destacarte, en el miedo a abandonar lo familiar, incluso si es restrictivo. Al final, o vives en cautiverio o logras la libertad a través de la comprensión. No hay término medio. Llega un momento en que necesitas tomar una decisión, no cualquier decisión, sino la decisión, la que separa la libertad genuina del cómodo cautiverio. La que define si continuarás viviendo según ideas que nunca has cuestionado, o si finalmente te comprometerás con la promesa más seria que cualquiera puede hacer, el compromiso de entender claramente y pensar por ti mismo. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Algo dentro de ti está despertando. Puede que aún sea callado, o que ya esté exigiendo atención, pero está ahí. Y este llamado a la comprensión no desaparecerá porque viene de la parte más profunda y genuina de quien eres. La parte que se niega a aceptar que la vida es solo seguir reglas, cumplir expectativas, buscar distracciones y evitar incomodidades. La parte que sabe, incluso sin poder explicarlo, que hay algo más, una libertad que te está esperando. Pero solo se revelará si tienes el coraje de buscar una comprensión clara. Baruch Spinoza dijo que todas las cosas excelentes son tan difíciles como raras, pero también sabía que esta dificultad vale la pena enfrentarla porque conduce a lo que él llamaba beatitud, un estado de libertad y alegría que viene de entender la realidad claramente y actuar desde esa comprensión. Requiere que cuestiones suposiciones, examines tus emociones, veas más allá de las apariencias y comprendas tu lugar dentro de la totalidad de la naturaleza. Exige que enfrentes conceptos erróneos profundos, abandones ilusiones reconfortantes, desafíes todo lo que te enseñaron a creer. Pero precisamente por eso este camino es transformador, porque libera, porque realmente te libra del cautiverio. La mayoría de las personas continuarán en confusión. Preferirán la comodidad de las ideas familiares al desafío del pensamiento claro. Seguirán acumulando posesiones, buscando distracciones, siguiendo tendencias, mientras por dentro permanecen sin libertad. Pero tú no tienes que ser otra persona controlada por fuerzas externas. Puedes elegir. Elige dejar de desperdiciar tu existencia en cautiverio. Elige despertar de la confusión. Elige construir una vida basada en ideas adecuadas. Una vida que sea verdaderamente libre. No estoy diciendo que será fácil. No lo será. Te desafiará. Requerirá que abandones ilusiones cómodas. Exigirá que pienses por ti mismo. Pero también te liberará. Y no hay nada más poderoso que una mente liberada a través de la comprensión. Porque cuando comienzas a vivir de acuerdo con ideas adecuadas, te vuelves inquebrantable. Dejas de buscar aprobación. Dejas de ser controlado por el miedo. Dejas de perderte tratando de conformarte a un mundo construido sobre la confusión. Así que ahora te pregunto, ¿qué idea inadecuada, qué creencia o suposición no examinada necesitas cuestionar para empezar a vivir realmente?
¿Cuál es la confusión que sigues aceptando? Comenta abajo. No importa si es una frase, una realización o una pregunta. El simple acto de escribir ya es un paso hacia un pensamiento más claro. Ya es un gesto de libertad, de elección, de despertar. Y si este video te conmovió, si alguna parte tocó una pregunta o encendió una chispa, entonces necesitas ver el próximo video. No porque sea una continuación, sino porque importa. Porque si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para profundizar aún más en la comprensión. Y ahora más que nunca, es momento de continuar tu viaje hacia la libertad.